revelado, la extraordinaria historia de una superación increíble tras la traición y la violencia. Javier se sentía atrapado en su propio mundo, como un pájaro con las alas cortadas. En el aula, los murmullos de sus compañeros resonaban como ecos de sueños olvidados, mientras el olor a tiza llenaba el aire, recordándole que todo lo que más anhelaba estaba al alcance, pero aún así distante. Con su mente brillante, siempre había visualizado un futuro diferente al de su pequeño pueblo, donde la violencia y la traición eran parte del paisaje cotidiano. Pero el peso de la muerte de su padre y la traición de su mejor amigo, Ignacio, le habían dejado una marca indeleble. Afuera, el pueblo transitaba un camino de desesperanza. Las miradas vacías de sus vecinos reflejaban las carencias y el dolor acumulado en el tiempo. Era una duración interminable de penurias y sueños aplastados, mientras su madre, mujer fuerte y luchadora, intentaba mantener un rayo de esperanza en la familia. Recordándole siempre la importancia del trabajo honesto, Javier sentía el deber de ser el faro en la oscuridad que invadía su hogar. Un día, durante una clase de biología, el profesor García notó su pasión y talento por la ciencia. Javier, tienes un don, le dijo, invitándolo a participar en un proyecto que podría cambiar su vida y llevarlo a una competencia nacional. Esa invitación, un resquicio de luz, fue rápidamente opacada por la sombra de Ignacio, quien, cegado por los celos y la traición, manipuló a sus compañeros para desacreditarlo. Javier sintió que el mundo se despeñaba, la angustia lo inundaba, y su determinación se tambaleaba. ¿Acaso todo había valido la pena? La mente de Javier giraba en un torbellino de dudas. Inseguro, cuestionaba su deseo de seguir adelante. Había perdido más que un amigo, había perdido su confianza. El miedo de ser otra víctima de la violencia no solo le acechaba en la realidad del pueblo, sino también en su interior. Allí fue cuando apareció don Manuel, un hombre sabio que había recorrido caminos similares. Con él encontró no solo un mentor, sino un refugio. Él comprendía la lucha por gastar los sueños en un terreno árido. Juntos, comenzaron a delinear un plan, uno que revelaría la verdad oculta detrás de la traición, un camino hacia la reivindicación. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presentación del proyecto se acercaba, y la presión se intensificaba. Javier ensayaba sus palabras una y otra vez, memorizar sus argumentos mientras su respiración se tornaba irregular. La sala de audiencias era un mar de miradas, muchas prestas a juzgarlo. Cada mirada escéptica lo hundía en una angustia interminable. Javier sabía, en su interior, que este momento podría poner en jaque no solo sus sueños, sino también su dignidad. Con cada latido, la sensación abrumadora de confrontar su pasado y sus traiciones se intensificaba. Toda su vida estaba apuntando a ese acto. Pero cuando comenzó a hablar, una figura del pasado apareció en el umbral, su voz resonando como un trueno que rompía el silencio, interrumpiendo su verdad. El conflicto se intensificó. ¿Podría finalmente despojarse de las sombras que habían amenazado con consumirlo? El auditorio contuvo la respiración, el futuro de Javier pendiendo de un hilo. La mirada de Ignacio lo atravesaba, y esa conexión hacía que el aire se volviera denso. La historia de la superación de Javier apenas había comenzado, pero el camino por delante estaba lleno de incertidumbre. ¿Sería suficiente su voz para reclamar la justicia y el camino que le correspondía? El murmullo en el auditorio se detuvo, la presencia de Ignacio llenando el espacio con un peso palpable. Javier sintió que la adrenalina recorría su cuerpo, pero sus manos temblaban. La certeza de enfrentarse a su pasado se convirtió en un nudo electrizante en su estómago. Las palabras que había ensayado con tanto fervor parecían deslizarse como arena entre sus dedos. La mirada de Ignacio, aún cargada de resentimiento, lo retaba mientras la multitud aguardaba expectante. El momento de dar la cara ante sus compañeros se acercaba, y con ello, la necesidad de decidir quién era realmente.
Consciente de que la traición había sido una herida abierta en su alma, Javier entendió que no podía arruinar esta oportunidad. Se obligó a enfrentar sus propios miedos, sus inseguridades. En ese instante, visualizar su sueño se tornó un acto de resistencia interna. ¿Podía convertirse en la voz de su verdad, dejando atrás la sombra del pasado? Respiró hondo y buscó a don Manuel en la audiencia. Su mentor asintió, otorgándole una semblanza de confianza. Este gesto ató un hilo de esperanza en su pecho, recordándole que la traición de Ignacio no definiría su destino. Con un último suspiro, cristalizó su decisión. Su voz no debía solo reclamar justicia, sino también restaurar su dignidad. El proyectar su mirada hacia los presentes permitió que su nerviosismo se disipara un poco. Con el corazón palpitante, comenzó a hablar. Las palabras fluyeron, cada frase como un ladrillo que podía construir no solo su renovación, sino también el entendimiento colectivo de la verdad. Con cada argumento técnico sobre el proyecto, Javier despertaba la curiosidad de sus compañeros. Su dominio sobre la ciencia se volvió un abrigo frente a las inseguridades que habían llovido en su mente. Pero, súbitamente, la tensión acumulada voló por los aires cuando Ignacio se alzó, interrumpiéndolo con un comentario mordaz. Esa voz manchada de desdén no era nuevo, Javier había esperado este ataque. La asertividad de su traidor se convirtió en la chispa que encendió una chispa interna. En ese instante, una revelación tranquila se instaló en su interior. Era tiempo de desmantelar la narrativa impuesta. Volvió a centrar su atención, esta vez en una mirada fija en Ignacio. Entiendo tu rencor, Ignacio, pero la traición no define lo que soy. Es un tropiezo en nuestra historia, pero no el final, declaró Javier, la claridad desbordando su voz. El auditorio quedó mudo. Era un duelo, no solo de palabras, sino de ideales. La intensidad del momento lo llevó a comprender que su historia no era un acto de despojo, sino una construcción de reconstrucción. Con su corazón latiendo desenfrenado, se dio cuenta de una fuerza en los momentos de desdén, de un poder que podía transformar la traición y el dolor en combustible para su futuro. Su declaración hizo eco, no solo en el auditorio, sino también en su propia mente, donde cada duda se desmoronaba. Pajareando en su mente, pensó en cómo su travesía había moldeado su experiencia, reafirmando la esencia de quién era y el camino que deseaba recorrer. Sin embargo, el aire permanecía espeso de incertidumbre, aún había una decisión que le esperaba. El desafío ante Ignacio había revelado una faceta de su desarrollo que había estado latente, y en la confrontación encontró una dirección que jamás había imaginado. ¿Podría superar lo que parecía ser una última batalla? A medida que siguió hablando, nuevos dilemas y descubrimientos acechaban en la penumbra. Aún no había terminado, su voz resonaría entre las heridas de su comunidad. Cuando la última palabra salió de su boca, Javier sintió que su historia iba mucho más allá de este singular momento. Se dio cuenta de que, aún dentro de las sombras de su pasado, había un corazón que pulsaba con la fuerza de 1000. Había venido a reclamar su voz, y el camino adelante se perfilaba desafiante, repleto de revelaciones que podrían poner a prueba todo lo que había construido. Ignacio no era la única sombra en su camino. ¿Qué más había por descubrir en su viaje hacia la reivindicación? La próxima etapa prometía ser un camino de unificación entre el sufrimiento y la esperanza, una senda que lo llevaría hasta donde la verdad lo reclamaba con más urgencia que nunca. El clamor del auditorio se desvaneció a medida que la energía de Javier comenzaba a estabilizarse. Había cruzado un umbral, una línea divisoria que lo separaba del miedo y la inseguridad. No obstante, dentro de él, una pregunta persistía: ¿había sido suficiente? La entrega de su discurso había resonado, pero el eco de sus palabras también había despertado un nuevo nivel de autocrítica. Se removió nerviosamente en su asiento, mientras sus compañeros se dispersaban. Había logrado el primer paso, su voz se había escuchado. Sin embargo, cada mirada de desaprobación que percibía a su alrededor lo empujaba a un nuevo nivel de reflexión. ¿Es que realmente había logrado transformar la percepción de los demás, o simplemente se había hecho eco de su propia voz? Javier sabía que el trabajo estaba lejos de terminar. Después de abandonar el auditorio, Javier encontró un rincón apartado en el pasillo. Su mente corría como una avalancha de pensamientos, estrategias para abordar el próximo encuentro, cómo fortalecer su posición, sobre todo,
como navegar las aguas turbulentas de la traición. Decidido a no dejar que la inseguridad lo consumiera, sacó su cuaderno y comenzó a anotar sus reflexiones. Mientras escribía, se dio cuenta de que había asimilado una valiosa lección el día anterior. La traición no solo le había arrancado la confianza en sí mismo, sino que había expuesto las grietas en su carácter. Sin embargo, Javier se sintió aliviado al comprender que esas mismas grietas podían ser la clave para su crecimiento. Con una determinación renovada, se preguntó cómo convertir su vulnerabilidad en fortaleza. Al día siguiente, ya con el calor de la confrontación aún presente, Javier se reunió con don Manuel. La figura de su mentor brillaba con una sabiduría que siempre había admirado. Las palabras son poder, pero el poder necesita una dirección. ¿Qué rumbo planea seguir?, le preguntó don Manuel, con una mirada esperanzadora. Necesito profundizar en mi propósito. No es suficiente con hablar contra la traición. Debo mostrar a los demás que el dolor puede ser un aliado en lugar de un enemigo, respondió Javier, finalmente sintiendo que sus reflexiones tomaban forma. Don Manuel sonrió. Es un camino difícil, pero estoy aquí para guiarte. Recordando lo que dijiste, los tropiezos no te definen. Te están preparando para lo que viene. Javier sintió un escalofrío de determinación. Había comenzado a vislumbrar que, más allá de la batalla personal que luchaba contra Ignacio, había un escenario más amplio. Se dio cuenta de que su historia era, de hecho, parte de una narrativa colectiva que podía inspirar a otros a enfrentar sus propios fantasmas. Había una historia que debía ser contada, y él era el protagonista. A veces, la verdad se revela a través de los conflictos. Estoy listo para salir de mi zona de confort y compartir no solo mis triunfos, sino también mis derrotas, dijo, sintiéndose más seguro con cada palabra. Sin embargo, a medida que Javier formulaba su plan de acción, una nueva sombra emergió en su mente. Ignacio no estaba de brazos cruzados, él había sido, después de todo, un maestro del engaño. La confrontación había despertado algo peligroso en él. ¿Qué tácticas utilizaría Ignacio para deshacer el camino que Javier había comenzado a construir? A medida que estas preguntas afloraban, Javier comprendió que los obstáculos no solo provenían de su pasado, sino también de un futuro incierto y desafiante. La incertidumbre pulsaba en su pecho, pero algo dentro de él empezó a consolidarse. La próxima etapa en su viaje no solo se trataba de sanar, sino también de confrontar de nuevo a Ignacio, esta vez con una estrategia mucho más profunda que antes. La revelación de su propia fuerza interna lo impulsaría a actuar. Abandonando la oficina de don Manuel, Javier ya no era solo un hombre con un sueño, sino un estratega en su propia historia. El camino ya no se definiría por su pasado, sino por su voluntad de enfrentarse a los nuevos desafíos que estaban por venir. Sin embargo, un pensamiento lo inquietaba. ¿Podría realmente estar preparado para el enfrentamiento que se avecinaba? Mientras se acercaba el próximo encuentro, se sentía como un cernido en la tormenta, con el impulso de avanzar, pero con la conciencia de que el verdadero combate apenas comenzaba. La historia estaba por revelarse, y en su viaje, cada elección lo llevaría a un giro inesperado. ¿Qué derrota y qué victoria se producirían cuando se enfrentara una vez más a su sombra más inquietante? El tiempo lo diría. Era el día del encuentro. Javier ajustó su chaleco, sintiendo como el tejido ajustado le recordaba la presión que llevaba sobre sus hombros. Cada pliegue del traje parecía representar una de sus inseguridades, pero había decidido que hoy las llevaría con dignidad. Era un nuevo Javier, consciente de sus miedos, pero decidido a enfrentarlos. Con una determinación firme, se sentó en la sala donde el grupo se reuniría. Las paredes estaban adornadas con fotografías de logros pasados, cada una de ellas contaba una historia de éxito. Javier se preguntó si él también podría formar parte de esa narrativa. Mientras aguardaba la llegada de los demás, su mente recorría los pasos que había planeado. Era fundamental no solo hablar, sino también escuchar. Los demás tenían historias que contar, y tal vez en ellas pudiera hallar respuestas que le ayudaran aún más. Cuando los participantes empezaron a llegar, percibió una mezcla de excitación y recelo en el aire. Cada rostro traía consigo una historia. Algunos se mostraban solícitos, otros, más cautelosos. Javier sabía que debía ser un líder no solo en palabras, sino en acciones.
Su primer paso sería establecer un ambiente de confianza. La sesión comenzó, y Javier se levantó para dar la bienvenida. Con voz clara, compartió su historia, sus miedos, la traición, y cómo todo ello había forjado un nuevo propósito en su vida. A medida que se expresaba con honestidad, pudo notar el efecto de su autenticidad. Algunas miradas se ablandaron, otros asintieron en comprensión. Era como si cada palabra que pronunciaba tejiera un puente hacia los corazones de quienes lo escuchaban. Sin embargo, mientras la conversación fluía, un canal de desconfianza empezó a filtrarse a través de uno de los miembros, Samuel. Sus cuestionamientos eran constantes, interrumpiendo a Javier cada vez que intentaba profundizar en sus aprendizajes. ¿Cómo puedes hablar de traición si has estado del lado de los poderosos?, inquirió Samuel, su voz cargada de desafío. Javier sintió como las dudas volvían, pero ahora tenía algo nuevo, la habilidad de no dejarse arrastrar por ellos. No se trata de lo que fui, sino de quién decido ser a partir de ahora. La traición me enseñó que el dolor puede convertirse en fuerza, respondió, viendo cómo la tensión en el ambiente no solo afectaba a Samuel, sino también a otros rostros familiares. El miedo a la vulnerabilidad era palpable. Tras la confrontación con Samuel, Javier se propuso escuchar. Entonces, se sentó y dejó que los demás hablaran sobre sus propias batallas. Descubrió que cada persona en esa sala cargaba con su propia historia de traición, dolor y redención. La conexión que estableció con su audiencia fue profunda. Era una revelación. Su vulnerabilidad había creado un espacio donde otros se sentían seguros para abrirse. Al final de la reunión, Javier se dio cuenta de que había forjado algo más que confianza. Había construido un entramado de apoyo mutuo. El dolor compartido se convertía en una herramienta para la sanación colectiva. Mientras se retiraba, un nuevo pensamiento brotó en su mente. No solo encontraría su fortaleza a través de la voz, sino también al actuar como un facilitador de la transformación en los demás. Estaba listo para convertirse en un líder auténtico. Sin embargo, al mismo tiempo, una sensación inquietante emergía de su interior. Ignacio no estaba lejos, las sombras de su pasado seguían acechando. Para consolidar su camino, Javier necesitaba no solo enfrentarse a su adversario, sino también integrar las lecciones aprendidas en su nuevo propósito. La batalla no solo se tedía contra Ignacio, sino también contra el eco de las inseguridades que aún intentaban desestabilizarlo. ¿Estaba realmente preparado para dar ese siguiente paso? A medida que Javier se alejaba del encuentro, sus pensamientos retumbaban en su mente como ecos de un pasado que se resistía a desaparecer. Con cada paso, sentía el peso de las expectativas, no solo las propias, sino también las de aquellos que habían comenzado a ver en él un faro de esperanza. La lucha no se trataba solo de salir del oscuro túnel de su historia, implicaba también la presión de ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la luz. Al llegar a su apartamento, Javier se sentó en el borde de la cama, exhausto pero intrigado por la transformación que había comenzado a experimentar. Las palabras de Samuel resonaban en su mente y, aunque habían sido hirientes, también representaban una oportunidad. ¿Cómo puedes hablar de traición? Esa pregunta se movía ahora como un puntiagudo recordatorio de los propios demonios que necesitaba afrontar. Decidido a no dejar que el miedo lo dominara, Javier empezó a escribir en su diario, un ritual que había descuidado en los últimos meses. Cada trazo era una forma de desbloquear sus emociones, de poner nombre a sus emociones reprimidas. El dolor tiene el poder de definirnos, pero también el de liberarnos, escribió. Reflexionar sobre su dolor le permitía reconocerlo sin que éste dictara su futuro. La noche se extendía y con ella, su contenido. Mientras escribía, una idea creció en su interior. ¿Y si pudiera compartir su proceso de sanación de manera más amplia? Crear un espacio digital donde la vulnerabilidad fuera la norma y cualquier persona pudiera compartir su historia sin miedo al juicio. Su mente comenzó a formular el concepto, un blog, un podcast, quizás incluso sesiones en vivo donde otros, al igual que él, pudieran encontrar su voz. Energizado por esta nueva visión, Javier se sentía más decidido que nunca a demostrar que sus lecciones podían ayudar a otros. Pero esa misma noche, un nuevo miedo se arrastró hacia él. No solo debía enfrentarse a Ignacio y su legado de desconfianza, sino también a su propia duda. ¿Era realmente capaz de construir una plataforma que pudiera sostener tantas historias? Mientras la incertidumbre lo envolvía,
Javier hizo otra anotación que reflejaba su creciente propósito: la autenticidad necesita coraje, y yo estoy decidido a cultivar esa valentía. Sin embargo, el retorno a la realidad llegó con fuerza. El teléfono sonó, rompiendo el silencio ensordecedor de su habitación. Un mensaje de un antiguo colega, sugiriéndole una reunión sobre un proyecto en el que Javier había estado interesado. La propuesta era tentadora, pero también significaba regresar a un mundo que temía. Su mente se debatía entre tomar el camino conocido o innovar en su nueva dirección. La transacción de traición a confianza no era solo externa, también era interna. Enfrentarse a Ignacio sería inevitable, pero aceptarse a sí mismo y sus nuevas aspiraciones era el primer paso en ese viaje. El reloj marcaba la 1 de la mañana cuando finalmente decidió que la única forma de avanzar era aceptar su pasado y colocarlo en el contexto de su futuro. El momento de la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Desde lo más profundo de su ser, sintió que debía salir de su zona de confort. Sin embargo, al mirar hacia el próximo día, un instante de duda lo hizo vacilar. ¿Estaba realmente preparado para el camino que se deslumbraba ante él? La respuesta parecía moverse constantemente, esquiva como las sombras de su pasado. Mientras cerraba su diario, la convicción de que había llegado el momento de actuar se intensificaba. Pero al mismo tiempo, el resquicio de desconfianza lo acechaba. Esa noche, Javier tenía en la mente no solo los planes de su nueva iniciativa, sino también la inquietante certeza de que pronto tendría que confrontar a Ignacio en un enfrentamiento que desestabilizaría todo lo que había construido. ¿Podía realmente lidiar con esas dos luchas simultáneamente? La tensión era palpable, y el destino de su renacer personal pendía de un hilo. El sol penetró por la ventana al día siguiente, iluminando el rostro pensativo de Javier. Su mente giraba en torno a las posibilidades que se presentaban ante él, pero una sombra de duda seguía acechando. Había dos caminos ante él: uno, el conocido sendero de la rutina, y otro, un trayecto incierto pero lleno de promesas, un lugar donde podría convertirse en el arquitecto de su propia historia de redención. Ese contraste se volvió un constante tira y afloja en su interior. Desayunó sin hambre, su mente todavía enfocado en el mensaje del colega. La grisura del café no lograba disimular el torrente de pensamientos que lo invadían, y mientras mordía un trozo de tostada, la desconfianza le susurraba al oído: ¿de verdad puedes manejar un proyecto así? Sabía que era una pregunta que debía confrontar, pero sentía el peso de la traición de Ignacio como una cadena que le dificultaba avanzar. En su celular, el mensaje de su colega seguía ahí, brillante como un faro, recordándole que había un mundo fuera de sus temores. Responder significaba hacer una elección. ¿Y si su regreso al trabajo no era un retroceso, sino una oportunidad de reescribir una narrativa que había quedado interrumpida por sus inseguridades? El dilema se tornó más difícil de evitar, pero antes de decidir, sintió un impulso irrefrenable de poner en orden sus pensamientos. A lo largo del día, Javier dedicó tiempo a diseñar su propio espacio digital. Sabía que la autenticidad era su mayor aliado y que, al compartir su historia, podría alentar a otros a descubrir la fuerza que llevaban dentro. Comenzó a esbozar el formato del podcast, las posibles temáticas a abordar, y los invitados que podría invitar. La idea del diálogo abierto donde la traición, el dolor y la superación pudieran ser discutidos lo llenaba de una energía refrescante. Las horas pasaron y, a medida que se adentraba en sus bocetos, sentía que una nueva versión de sí mismo empezaba a surgir. La antigua imagen de Javier, marcada por la traición y la desconfianza, comenzaba a desvanecerse, cediendo su lugar a un ser resiliente, que buscaba no solo ayudar a otros, sino también redimir sus propios demonios. Sin embargo, al llegar la tarde, un pensamiento lo golpeó con fuerza: ¿qué pasaría si Ignacio decidía sabotear sus planes? La idea era inquietante. Las palabras de su exjefe retumbaban en su mente, llenas de veneno, y por un momento, se sintió arrastrado hacia la sombra de un pasado que no quería revivir. Fue en ese instante que una pregunta crítica se formó con claridad: ¿estaba realmente dispuesto a ceder su poder a alguien que ya no tenía control sobre su vida? Esa revelación le golpeó como un rayo. Era un punto de inflexión: no solo debía recuperarse de la traición, sino también erguirse ante su opresor. Con el corazón latiendo con más fuerza, Javier tomó nuevamente su diario, buscando plasmar su nuevo enfoque. La verdadera traición es renunciar a mí mismo,
escribió con una determinación inquebrantable. Aquella línea no solo reafirmó su compromiso, fue un grito de guerra contra su miedo. El resto de la noche se convirtió en una danza de ideas y emociones, mientras sus planes para el podcast comenzaban a tomar forma tangible. Puede que la lucha interna fuera dura y multidimensional, pero sabía que cada paso que daba lo acercaba a un destino que nunca había imaginado. Con su mente dialogando entre la creatividad y la confrontación, una nueva alarma sonó en su corazón. La decisión estaba cerca, y el enfrentamiento con Ignacio parecía inevitable. ¿Podría afrontar esa batalla? La vertiginosa mezcla de adrenalina y miedo lo empujaba a tener claridad, pero también lo dejaba tambaleándose sobre la delgada línea entre la valentía y la vulnerabilidad. Mientras cerraba su computadora, se dio cuenta de que la historia apenas comenzaba a revelarse. El desafío que le esperaba estaba cargado de incertidumbre, y en él había una pregunta perturbadora: ¿qué tipo de Javier emergería tras este tumulto? La noche se adentraba y, con ella, una nueva conciencia sobre los límites de su resiliencia. Sin embargo, en el fondo de su ser, una certeza empezaba a resonar con fuerza. Enfrentarse a Ignacio podría ser su pasaporte a una libertad que nunca antes había conocido. El momento de actuar estaba cerca, y el tiempo no se detenía. El día siguiente se presentó con un cielo despejado, como un lienzo en blanco ante el cual Javier debía decidir cada trazo. A medida que se preparaba para salir, una mezcla de ansiedad y emoción bullía dentro de él. El podcast ya no era solo un proyecto, se había convertido en un símbolo de su lucha contra el pasado, un espacio donde contemplaba la posibilidad de transformar sus heridas en algo valioso. Mientras se dirigía a la oficina, la realidad de su situación se le antojaba casi surrealista. En el trayecto, cada protagonista de su historia emergía en su mente: Ignacio, con su traición oportunista, los colegas que había perdido, y sobre todo, el Javier que había dejado atrás, asfixiado por la duda y el dolor. De repente, la idea de entrar en la sala de reuniones, donde quizás Ignacio esperaba, le pareció abrumadora. Pero antes de permitir que el miedo lo dominara, recordó lo que había escrito en su diario. Esto no era solo una batalla contra Ignacio, sino una confrontación consigo mismo. Se trataba de demostrarle, no solo a los demás, sino a su propio ser, que estaba listo para dejar atrás el pasado. La imagen de un Javier valiente, capaz de afrontarlo todo, se proyectaba en su mente como una luz al final de un túnel oscuro. Al llegar a la oficina, un encuentro inesperado con Claudia, su compañera y amiga, le brindó el apoyo que necesitaba. Sin que se lo dijera, su mirada reflejaba la comprensión de lo que él estaba a punto de emprender. ¿Cómo te sientes?, preguntó Claudia, pensativa, como si pudiera leer su angustia. Listo, respondió Javier, aunque su voz temblaba un poco. Era en ese instante, con la respuesta vibrando en el aire, que se dio cuenta de que estaba más preparado de lo que había imaginado. Claudia le sonrió, y entre los dos, se gestó un pacto silencioso de aliento mutuo. Había un camino que debía recorrer, una montaña que escalar, pero no lo haría solo. Cuando finalmente entró en la sala de reuniones, el ambiente era palpable. Ignacio estaba sentado al final de la mesa, su mirada cortante como un cuchillo. En su interior, Javier sintió que el tiempo se había detenido por un breve instante. Fue entonces cuando, antes de que la conversación comenzara, se plantó en su lugar. Las primeras palabras de su exjefe provocaron una oleada de emociones. Era como si cada frase estuviera cargada de veneno, tratando de arrastrarlo nuevamente hacia un lugar de inseguridad. Sin embargo, las lecciones de resiliencia y autovaloración resonaban cada vez más fuerte dentro de él. Mientras Ignacio hablaba, Javier se concentró en su respiración, sopesando sus propias respuestas. Se sentía más fuerte y más consciente de su capacidad para transformar la situación. Este proyecto es una oportunidad de demostrar no solo mi capacidad profesional, sino también mi crecimiento personal, declaró Javier, el corazón latiendo con firmeza, cada sílaba resonando como un tambor de guerra. Un silencio pesado se apoderó de la sala. Ignacio le respondió con desdén, pero Javier ya no se sentía herido. La confrontación, aunque tensa, era lo que necesitaba para reafirmar su valor. Entonces, en medio del intercambio, un pensamiento lo atravesó: había llegado el momento de transformar la traición y el temor en impulso. Sin embargo, no todo estaba dicho. El silencio en la sala se volvió ensordecedor cuando,
Al finalizar la reunión, Ignacio hizo una sugerencia que dejó a Javier helado. Quizás lo quieras pensar 2 veces antes de embarcarte en algo que podría volverse en tu contra, dijo, su voz impregnada de hostilidad velada. Las palabras calaron hondo, pero Javier ya no estaba dispuesto a dejarse arrastrar. En su mente, comenzó a planear su siguiente movimiento. Era un momento de decisión crucial, y su cuerpo vibraba con una mezcla de adrenalina y ansiedad. Con una nueva claridad de propósito, Javier se plantó ante Ignacio, sintiendo la determinación renovarse en su interior. Sabía que tenía que actuar, que su historia de superación no solo dependía de enfrentar a su ex-jefe, sino de tocar las fibras más profundas de su propia esencia. Al salir de la sala, su mente comenzó a trabajar más rápido que nunca. La próxima vez, no solo tendría que enfrentarse a Ignacio, sino que su voz tendría que ser escuchada, no solo por sus miedos, sino por quienes alguna vez se dejaron vencer. Había en él algo más que eso, un impulso de autenticidad que debía compartir. La seguridad empezaba a construirse en sus pasos, pero la sombra de lo que podría desbaratarlo permanecía presente. La traición de Ignacio todavía lo acechaba como un lobo al acecho. ¿Cómo podría proteger lo que había comenzado a crear mientras lidiaba con las representaciones del pasado que aún podían amenazar su futuro? Era solo el primer acto en su viaje hacia la redención, y cada decisión que tomara podría ser la que lo definiera. Al mirar por la ventana, Javier sintió la presión del tiempo sobre él. En la siguiente esquina de su vida, algo grandioso lo esperaba, una oportunidad que podría cambiarlo todo. Pero también el riesgo de caer de nuevo en la oscuridad. Ahora, más que nunca, el momento de enfrentarse a su historia se acercaba. El eco de la última reunión resonaba en la mente de Javier mientras se alejaba de la sala. La mezcla de energía renovada y temor latente en su interior le recordaba la inminente batalla que se libraba no solo en su entorno profesional, sino también en su mente. Cada paso que daba parecía llevarlo un poco más hacia su destino, aunque las sombras del pasado se alzaban amenazantes. Regresó a su escritorio dispuesto a dar vida a su proyecto del podcast. El proceso de grabación, más que una tarea, se había convertido en su terapia personal. Recordaba las palabras de Claudia: convierte tu dolor en algo útil. Con la vista fija en la pantalla, un torrente de ideas se precipitó a su mente. ¿Cómo podría estructurar el próximo episodio para que fuera verdaderamente impactante? Mientras recopilaba sus pensamientos, se dio cuenta de que debía enfocarse en su propio viaje de transformación. Quería que quienes escucharan su voz pudieran sentir cada emoción que una vez lo paralizó y cómo, poco a poco, había comenzado a despojarse de ellas. Cada historia de fracaso debía entrelazarse con lecciones de crecimiento, un recordatorio de que levantarse tras una caída era posible. La hora del almuerzo llegó y Javier se encontró con Claudia en la cafetería. Más que una compañera, Claudia se había convertido en su confidente. Mientras ambos compartían una mesa, ella le preguntó acerca del progreso con el podcast. Javier sintió como su pecho se llenaba de una calidez que le resultaba extraña, pero gratificante. Estoy casi listo para grabar el segundo episodio. Quiero hablar sobre la traición, pero no solo desde el dolor, quiero mostrar cómo se puede aprender de ello, explicó, consciente de que cada palabra lo acercaba más a una verdad que había costado mucho aceptar. Eso suena poderoso, replicó Claudia, ricamente humano. La gente necesita saber que no están solos. Las palabras de Claudia lo inspiraron aún más. Decidió que el próximo episodio sería un testimonio no solo de su sufrimiento, sino de su resurgimiento. Voy a invitar a otros a que compartan sus experiencias, comunicó con resolución. Eso implicaba un riesgo considerable, pues abrir su vida a desconocidos lo exponía nuevamente a la vulnerabilidad. La idea de crear un espacio donde otros pudieran también expresar sus luchas lo entusiasmaba, pero al mismo tiempo, sentía como la ansiedad se acumulaba en su estómago. ¿Y si sus oyentes no respondían? ¿Y si sus auténticas historias revelaban aspectos de él que prefería mantener ocultos? La dicotomía de la autenticidad y el miedo lo confrontaba directamente. Al regresar a su escritorio, con las palabras aún resonando en su cabeza, Javier se encontró con un mensaje en su teléfono. Era un recordatorio de su próxima reunión con Ignacio. El CEO había convocado una revisión del proyecto en el que trabaja el equipo del podcast. Por un instante, sintió que el corazón se le encogía,
pero luego recordó la determinación que había crecido en él desde la última confrontación. La forma en que Ignacio lo había tratado, el desdén casi palpable, ya no lo intimidaba como antes. Decidido a utilizar esa plataforma para reafirmar su autoridad y su visión, pensó en su próximo movimiento. Si podía transformar la tensión en motivación, quizás podría incluso influir en su antiguo jefe. Este era un reto, y ya no podía permitirse mirar hacia atrás. A medida que trazaba los lineamientos de su exposición y reforzaba su mensaje, la presión dentro de él se convirtió en una chispa creativa. La realización que había estado almacenando en su interior emergía con fuerza. No se trataba solo de su historia, era la historia de muchos. El podcast podría ser la voz de quienes jamás se habían atrevido a hablar. Con una sonrisa desafiante, Javier se dio cuenta de que estaba construyendo algo más grande que él mismo. La sala de reuniones sería su escenario, su oportunidad para conectar con todos aquellos que necesitaban escuchar que la resiliencia y la autenticidad podían ser él. Camino hacia la libertad. La reunión se acerca y con ella, la posibilidad de una revelación definitiva. Javier hizo una pausa, consciente de que su próximo paso podría ser el inicio de un cambio trascendental. Justo cuando pensaba en cómo abordar su exposición con Ignacio, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Un antiguo compañero, uno que sabía demasiado, contactaba para ofrecerse a compartir su propia historia. El giro de los acontecimientos invitaba a la intriga. ¿Sería esa la clave para fortalecer su proyecto o una amenaza que podía destruir lo que ya había construido? Se acercaba el momento de decidir, y la tensión contestaba su interrogante. La verdad empezaba a desenredarse, y él necesitaba actuar rápido. Javier contempló el teléfono con un intenso sentimiento de confusión. El mensaje de su antiguo compañero a la vez lo intrigaba y lo atemorizaba. La certeza de que cada decisión que tomara podía marcar su evolución se apoderó de él. Abrió la conversación y leyó la invitación. Quiero contarte mi historia. Quizás pueda ayudar a que tu podcast resuene más fuerte. Sin embargo, la promesa de un testimonio conmovedor venía acompañada de la sombra de un pasado que Javier creía haber dejado atrás. Su mente comenzó a zambullirse en recuerdos, fragmentos de viejos traumas que por fin había empezado a aceptar y comprender. La traición que había vivido no era solo su lucha personal, era una herida compartida por muchos, y allí podría estar la llave para conectar profundamente con una audiencia que deseaba ser escuchada. Sin embargo, ¿estaría realmente preparado para revivir su dolor y abrir la puerta a otros en ese mismo proceso? Decidido a dar un paso adelante, Javier se forzó a calmar su ansiedad. El riesgo de permitir que su antiguo compañero compartiera su historia era inminente, pero la posibilidad de abrir un diálogo más profundo sobre la traición lo entusiasmaba. Fue en ese momento que decidió que esa misma tarde se reuniría con él para discutir los detalles. La resonancia de su voz podría servir para multiplicar el impacto del episodio, pero debía estar listo para enfrentar la realidad de lo que eso significaba. En la sala de reuniones con Ignacio, Javier ajustó su traje con una mezcla de nervios y propósito. A medida que su colega introducía la presentación del estado actual del proyecto, se preguntaba si su propio enfoque iba a prevalecer en medio del hielo que a menudo caracterizaba la relación con su antiguo superior. Pensó en la vulnerabilidad que había decidido asumir anteriormente con Claudia y cómo eso estaba transformando su modo de interactuar. Cuando tuvo su turno, Javier se puso de pie, sintiendo que el aire se tornaba pesado. Contó su historia de traición con una autenticidad que no había imaginado posible. Al hacerlo, dejó caer las capas de protección que había tejido a su alrededor y se adentró en el relato de su resurgimiento, entrelazándolo con las falencias de su vida profesional. Miró a Ignacio a los ojos. El desdén que había sentido anteriormente como una suerte de condena parecía ahora un vestigio de un Javier que ya no existía. A este podcast, comenzó a decir, no es solo un proyecto. Es la voz de quienes tienen historias que contar, pero que a menudo son silenciados por el miedo. Notó cómo algunos rostros en la sala se inclinaban hacia adelante, conectando con cada sílaba. La historia se expandía como un círculo de confianza y vulnerabilidad que, al menos en ese instante, parecía estar dispuesto a romper las cadenas del juicio. A medida que avanzaba en su exposición, Javier contempló la posibilidad de que su antiguo compañero pudiera no ser solo una pieza en su juego, sino una manifestación de la historia colectiva que deseaba compartir. No solo estaba tomando una postura, estaba invocando a otros a unirse a su causa,
uniendo fuerzas en la lucha contra los efectos paralizantes de la traición. La reunión concluyó con un aplauso tibio que, a pesar de su modesta temperatura, emanó un aire de aceptación y resiliencia. Javier sintió que había dado un paso decisivo. Al salir, vio una mirada contemplativa en Ignacio, que lentamente se desvanecía en un gesto de reconocimiento. Sin embargo, al revisar su teléfono de nuevo, descubrió que su compañero aún no había respondido a su mensaje. La incertidumbre lo invadió otra vez. ¿Revelaría su historia con la misma honestidad con la que él había compartido la suya? ¿Sería capaz de transformarlo todo en un puente de esperanza o hallaría otra forma de traición? El eco de la reunión y las palabras no dichas resonaban en su mente. Javier se dio cuenta de que el verdadero enfrentamiento se avecinaba, y no solo en la esfera laboral. En él, el diálogo interno entre el pasado y el futuro apenas comenzaba. La intersección de sus realidades se acercaba, y eso ponía en alerta todas sus defensas. Con determinación renovada, tomó un respiro profundo y comenzó a escribir otro mensaje, esta vez a su compañero. El curso de su podcast, de su vida, dependía de esa respuesta. ¿Qué historia revelaría, y cómo cambiaría eso el rumbo de su ejercicio de sanación? La respuesta aguardaba, y el tiempo se volvía su aliado o su enemigo. Javier se despertó aquella mañana con un renovado sentido de propósito. Había confrontado a Ignacio, y su voz resonaba aún en su mente. El miedo que alguna vez lo había aprisionado comenzó a desvanecerse como una tormenta que pierde fuerza. Se levantó con la firme determinación de no dejar que su pasado dictara su futuro. Estaba decidido a construir un nuevo aliento en su vida, uno que no debía nada a la traición ni al sufrimiento. Su primer paso fue reunirse con su antiguo compañero, Carlos. Desde el momento en que se encontraron, Javier sintió el peso de las historias que ambos llevaban. Carlos compartió su experiencia con la traición y el dolor, relatando cómo había encontrado refugio a través de la vulnerabilidad y la expresión. Javier escuchaba, absorbiendo cada palabra como si fueran vitaminas para su alma. En cada fragmento de la historia de Carlos, hallaba eco y acompañamiento. Cada emoción compartida se convertía en un ladrillo más en el camino hacia la sanación. Tras la reunión, el impulso de Javier se convirtió en acción. Se sentó frente a su computadora y comenzó a planificar el episodio del podcast. Sabía que debía invitar a Carlos a ser parte del proyecto. La idea de crear un episodio que abordara la traición desde diferentes ángulos, un espacio donde los oyentes pudieran conectar y verse reflejados, empezó a tomar forma en su mente. Javier se sintió inspirado por la posibilidad de transformar su dolor individual en un mensaje colectivo de esperanza. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Javier y Carlos se prepararon para grabar el episodio, compartiendo sus historias con total apertura. Lo que comenzó como un acto personal de sanación se transformó en un poderoso motor de cambio. En los días previos a la publicación, la ansiedad lo invadía, pero también la emoción de saber que sus voces podían resonar en una comunidad sedienta de autenticidad. Finalmente, llegó el día del lanzamiento del episodio. Javier se sentó ante su computadora con el corazón acelerado. Cernido entre la expectativa y el miedo, su pulso cambiaba con cada clic. La conexión con su público había comenzado con un acto de valentía. Podía ver el potencial de cada historia que se compartiría, el poder sanador de la vulnerabilidad en acción. Con un último aliento, hizo clic en publicar. A medida que las reproducciones comenzaron a acumularse, los comentarios empezaron a fluir. Mensajes de personas que se sentían vistos, comprendidos y conectados. Javier se sintió abrumado por el impacto que su historia estaba teniendo y cómo había logrado inspirar a otros. Cada reacción positiva se sentía como un pequeño homenaje a su proceso de transformación. Pero algo más importante ocurrió. No solo había construido un espacio para los demás, sino que también finalmente se sentía en paz consigo mismo. Las semanas pasaron y, gracias al éxito del podcast, Javier fue invitado a hablar en diferentes plataformas y eventos. Su determinación lo llevó a ser reconocido como un líder en el ámbito del bienestar emocional y la superación personal. Despojándose de las sombras del pasado, Javier se convirtió no solo en un comunicador, sino en un referente de resiliencia en su comunidad. Mientras recorrió este nuevo camino, se dio cuenta de que la traición y el dolor habían sido catalizadores para su crecimiento.
Había aprendido que su valor no estaba determinado por lo que le había ocurrido, sino por lo que eligió hacer al respecto. Confeccionó una red de apoyo, convirtiéndose en mentor de otros que, como él, eran víctimas de traiciones y temores. Javier había conquistado su pasado, así como el reconocimiento que había anhelado. Finalmente, Javier pudo mirar hacia atrás y entender que cada paso que había dado, cada enfrentamiento y cada lágrima, lo habían conducido a este momento, un hombre completo, confiado y con un propósito claro. Había reclamado su voz y, a través de ella, su verdadera identidad. Consciente de que este era solo el inicio de un viaje más largo hacia la transformación, Javier sonrió al pensar en lo que vendría. No solo había logrado superar su historia, había dado vida a un nuevo legado. Así, la historia de Javier llegó a su fin, pero su travesía apenas comenzaba. Al compartir su voz, había creado un espacio para otros, un testimonio palpable de que la superación es posible. Era el momento de seguir adelante con una visión renovada, aprender, crecer y transformar su vida en un faro de esperanza. No esperes ni un segundo más para formar parte de esta increíble comunidad. Suscríbete inmediatamente al canal y no te pierdas las historias emotivas que tenemos preparadas para ti. Deja un me gusta ahora y ayuda a alimentar el algoritmo para que más personas encuentren esta inspiración. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta historia de superación, queremos conocer tu opinión. Y por último, compartid instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan escuchar esta conclusión poderosa. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de un cambio positivo.